Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos al programa Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Cecilia Durán Mena. Bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes. Soy Raúl Sanz. Aquí estamos a distancia también. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto que sí, los invitamos que nos sigan como siempre a través de Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @Por Escrito _ y también pueden escucharnos a través de Spotify en Por Escrito. Estamos conectados, mándenos, pónganse en contacto con nosotros, háblenos de todo lo que quieran. Muy bien, pues para ver los pretextos literarios del día de hoy, lo que vamos a hacer es invitarlos a pensar cuál es su libro favorito. No su obra, su libro favorito. Vamos a la siguiente sección. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Mi querido Juan Carlos, hoy vamos a hablar de un artefacto que pensamos que iba a quedar en desuso, que ya muchos estaban dando como por muerto, ya hasta le habían cavado su tumba, etcétera, que hubo también un intento, y sigue siendo un intento por cambiarlo de formato y llevarlo a otra instancia, y que ha sido siempre como, es un objeto que los tres y todos los que integramos el equipo amamos con locura. Estoy hablando del libro que en estos días nos puede servir muchísimo porque nos abre fronteras, nos despierta la imaginación, nos irradia sentimientos, en fin. El día de hoy vamos a hablar del libro porque el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y es el día en el que cuenta la leyenda que murieron Shakespeare y Cervantes, y por eso la UNESCO lo decretó como el Día Internacional del Libro. Entonces, hoy vamos a hablar del libro en este programa. Bienvenidos. Parece que estaba decretado, ¿no?, que dos grandes titanes de la literatura, de letras inglesas y de el español, pudieran morir el mismo día 23 de abril, y efectivamente estamos nosotros rodeados de los libros. Comenta Humberto Eco y Jean-Claude Carrère en una obra que se llama Nadie acabará con los libros, cuando comenzaba el rumor de que el libro podía desaparecer, que en realidad, cuando hay un invento lo suficientemente bien hecho, como puede ser un clip, una cuchara o un martillo, aunque cambie un poco el formato, en realidad no hay nada que los pueda suplir. El libro es uno de esos artefactos, como bien menciona Ceci, que están tan bien diseñados, tan bien hechos, que no importa que exista el libro digital, el libro seguirá siendo libro y va a seguir así por siempre. Antes se escribían a mano, después se empezaron a imprimir y ahorita ya se imprimen poco, pero se siguen imprimiendo y por eso los coleccionamos los amantes de los libros. Comenta Juan Carlos, también tuve la oportunidad mientras llevaba a cabo los estudios de mi maestría, de leer precisamente ese libro del que nos hacía mención Juan Carlos, Nadie acabará con los libros, y a mí me impactó precisamente esas analogías que hacía en su momento Humberto Eco y Jean-Claude Carrère sobre hay inventos que no los puedes suplir, no los puedes sustituir, son incomparables y son para toda la vida, entre ellos la cuchara, el martillo, el clip, también que ahorita hizo mención Juan Carlos, es fundamental. Y a mí, de hecho, a partir de ese libro me inspiró precisamente a hacer mi proyecto final para la maestría. Yo concuerdo en que, bueno, les platico brevemente de qué trataba ese proyecto, justamente de los libros dinámicos a partir de la tecnología digital en la que estamos inmersos. Creo que eso es lo que nos presenta la tecnología. Poder leer a través de una plataforma, de un dispositivo electrónico, leer cuantas veces quieras un libro, poder meterle imágenes, poderle meter videos, poder meterle audios del propio autor, a lo mejor, entre otras tantas funciones, pero algo a mí en particular que me sigue encantando
en tus manos. El pasar del tiempo en un libro y cómo va manchando las páginas de amarillo, cómo se desprende precisamente del lomo y que se vuelve un amigo entrañable, un compañero de vida, porque en cuantos de nosotros no hemos retomado un libro una y otra vez, ya sea para leerlo cuantas veces queramos o para hacer una simple consulta de un dato que estaba ahí que ya hemos rebuscado y de pronto ya se te cayó la gota de café, ya rompiste sin querer una página al pasarla, y esas son las huellas, son las cicatrices de un amigo que tenemos todos nosotros. Es entrañable el libro. Y fíjate, Raúl, que efectivamente eso solamente se puede hacer con el libro físico. Con el libro físico puedes subrayar y entonces de repente aquello que te llama la atención en una primera lectura puede que pase desapercibido en una segunda lectura, pero ahí tenemos ese recordatorio. Por eso a mí me gustan muchísimo más también los libros físicos y por eso hacemos un gran esfuerzo en que esta revista que le da base a este programa de radio, también se imprima y se haga física y no solamente digital. Digital tenemos, como sabemos, pues muchos seguidores, pero esta sensación física es darle como más realidad, como hacerlo más concreto, aunque efectivamente ahora los mundos virtuales parecen ser más reales que los mundos físicos. Es muy interesante el fenómeno del libro como tal. Yo siempre he sido un creyente de que vale la pena invertir en libros, y no solo en el libro físico, que muchos de ellos son bonitos solo por ser bonitos. Los libros para niños, por ejemplo, a mí me encantan porque tienen formatos, tamaños, colores, texturas que, como bien menciona Raúl, nos enamoran de ellos. Y entonces un niño chiquito siempre está pidiendo que le lean el mismo cuento y le lean el mismo cuento porque le gusta el libro, porque le gusta el cuento. Ahora, lo que es interesante es que la narración ocurre en nuestras mentes, ocurre en nuestra imaginación. Por eso a veces nos enojamos con los cineastas porque nosotros tenemos una imagen de la historia que estamos leyendo en el libro, depende de dónde leímos el libro, porque a lo mejor fue escondidos abajo de la cama, o a lo mejor fue en el jardín de la casa, o a lo mejor el formato del libro en el que lo leímos era más o menos amable para poderlo leer, y todo eso cuenta. Quisiera hacer alusión porque también el libro digital tiene su gracia. Otorgaron un premio, no recuerdo el nombre del premio, pero otorgaron un premio se llama The Fantastic Flying Books. Es un libro digital que comenzó cuando comenzó la era de la tableta, y es un libro que te cuenta la historia y que tú vas recorriendo las páginas, pero también vas interactuando con el personaje para que el personaje vayas avanzando con él. Es bastante recomendable el libro, es una experiencia diferente de lectura, pero que igual cuenta una historia que, aunque tienes imágenes, también está ocurriendo en tu interior. Y eso es lo muy sabroso y lo que vale la pena festejar este 23 de abril y todos los 23 de abril, porque es el Día Internacional del Libro. Y mira que hay varias coincidencias. Recordar ahorita a mi hijo, precisamente, que está leyendo Winnie Pooh y qué padre. quiere que se lo lea y que se lo repita y que se lo vuelva a leer, y ya me hizo comprarle precisamente un audiolibro que viene además con un proyector, entonces lo proyectamos en las noches hacia el techo y van apareciendo las imágenes, pero yo se lo voy leyendo y terminas y lo quiere otra vez. Entonces me dice recordar un poco un momento en la actualidad que yo estoy viviendo. Y por último, antes de que nos tengamos que ir rápidamente, invitarlos a que lean de verdad. México nos urge crear este gran hábito de la lectura. Solo 5.3 libros en promedio al año, contra a lo mejor países como Finlandia, que leen 47 libros al año, ¿no? Entonces, invitar a acercarse más y más a los libros. Buenísimo, nada más recordar que hay muchísimos festejos alrededor del mundo en torno al festejo del libro, y también recordar que el Inca Garcilaso de la Vega murió igual un 23 de abril, William Wordsworth, cómo no hablar de él, Joseph Pla, y también nacieron grandes escritores como Manuel Mejía Vallejo, Maurice Durón, Haldor Laxness. Entonces, esta fecha tiene muchos pretextos para ser festejada. El que sea es bueno para festejar el libro. Conversaciones.
Mis queridos Raúl, mi querida Ceci, ¿cómo empezamos la conversación del día de hoy? Pues mira, a mí me gustaría que pudiéramos empezar a hablar de esta relación, pseudo relación, probable relación que hubo entre Shakespeare y Cervantes y recomendar algunos libros en torno a esta relación probable que hubo. Y porque fíjate que sobre todo, digamos, alrededor del siglo XVIII, esto se convirtió como en una conversación muy culterana, ¿no? ¿Se habrán conocido? ¿No se habrán conocido? ¿Hay huellas que nos puedan decir que efectivamente Shakespeare leyó y qué fue lo que leyó de Cervantes, que aparentemente lo que leyó fue la primera parte del Quijote? Y bueno, hay muchísima literatura, muchísima teoría literaria alrededor de esto. Puedo recomendar, por ejemplo, el libro de Luis Gómez Canseco, que habla precisamente, digamos, de manera muy formal, y un montón de películas que hay en torno a una probable reunión entre Shakespeare y Cervantes, que se llama precisamente William y Miguel, es una película española. Por ahí me gustaría empezar. Bueno, de acuerdo con lo que está comentando Ceci, creo que nuestro programa de hoy nos da precisamente, si bien estamos festejando el libro, ¿no? Precisamente este producto, este elemento que tanto nos gusta a todos nosotros y que lo disfrutamos, creo que no podemos separar indudablemente de la literatura a estos dos grandes artistas, ¿no? Probablemente si pensamos rápidamente y si hiciéramos una encuesta, dime los dos primeros autores que te vienen a la mente de la historia. Yo no tengo duda que la gran mayoría va a decir o Shakespeare, va a decir Cervantes, van a decir los dos. Creo que hay que darle todo el reconocimiento del mundo, te gusta, no te guste, incluso si no los has leído, porque pues, conozco cientos de personas que jamás han leído a Shakespeare, que jamás han leído el Quijote, y sin embargo lo identifican inmediatamente, ¿no? Entonces creo que esa es la huella trascendental de la que ellos nos han dejado como legado a todos los que nos gusta leer y sobre todo a todos los que nos gusta escribir. Ahora bien, de esta leyenda de la que hemos estado hablando a lo largo del programa, pues hay que también tomar en cuenta las grandes diferencias que hay entre ellos, ¿no? Eso de si se copian o no se copian, para mí la clave particular está en decir que Shakespeare en realidad era dramaturgo, mientras que Cervantes pues era un novelista, ¿no? Las características son distintas. Yo por eso me apego un poco más a la teoría o al argumento que dije al principio de este programa. Creo que las relaciones entre otras, más allá de si se conocieron o no se conocieron, si se leyeron entre ellos o no, creo que la base fundamental son las lecturas que ambos seguramente debieron haber compartido en aquella época. Sin duda, Raúl. Yo creo que hay dos ideas que me vienen a la mente. A ver, por un lado, ya creo que lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. La Divina Comedia de Dante hizo y logró unificar el idioma italiano como lo vamos a conocer el día de hoy. Lo mismo va a pasar con el Quijote de Cervantes y lo mismo va a pasar con el inglés, con William Shakespeare. De alguna manera debemos a ellos también el tipo de modulación y el tipo de palabras que se van a empezar a emplear en la literatura a partir de entonces, por la época en la que terminaron forjándose. De alguna manera, las impresiones de sus libros son las que van a permitir a los lectores también empaparse de ese vocabulario. Eso por un lado. Y dos, para alimentar más el día 23 de abril como este día fantástico, me gustaría hacer alusión que también es el día de San Jorge. San Jorge es también un santo que mató a un dragón. Sabemos que los dragones no existen, pero ahí hay una serie de analogías y metáforas. Y también es una leyenda que se ha alimentado y que también coincide en este día. Y es un día fantástico, con fantásticos autores que además tienen esta situación de reconocimiento o no, si puede haber un santo un poco ficticio. De hecho, salió del santoral y volvió a entrar al santoral el 23 de abril. Y esto también le da nombre a una feria que hay de libro en la UNAM,
el Día del Libro y de la Rosa, porque la rosa es la gran representante de Inglaterra y también está haciendo alusión al Día de San Jorge. Entonces me parece que la confluencia de todos estos fenómenos fantásticos, interesantes, llenos de chisme y llenos de protagonismo, porque también podríamos decir, ¿y quién es mejor, Shakespeare o Cervantes? Me parece que son los dos titanes de la lengua española y de la lengua inglesa respectivamente. Y lo son, mi querido Juan Carlos, porque supieron retratar ciertos temas que son nodales para la humanidad. Es decir, hablaron del amor, el amor entre Dulcinea y Don Quijote, conste que no dije entre Aldonza Lorenzo y Alonso Quijano, ¿eh? Pero también hablaron de identidad. Ya sabemos que una de las grandes frases que yo siempre rescato del Quijote es esta de yo sé quién soy, que le dice a Sancho justo cuando va a ir a buscar a su Dulcinea del Toboso, y la identidad de la que habla Julieta en uno de los monólogos más hermosos que hay en Romeo y Julieta. Pero hablaron ambos de las pasiones. Por ejemplo, Shakespeare toma los celos directamente en Otelo, en estas sospechas que hay, la intriga por parte del personaje de Iago, que hace sospechar a Otelo, tan celoso de Desdémona, pero también la pasión por defender lo tuyo, lo que consideras más sagrado para ti, como por ejemplo lo hizo el propio Cervantes atacando con el bachiller. En fin, hablamos de la tragedia en Hamlet, de la duda que también le quiere en un momento determinado instilar el propio Sancho a Don Quijote. En fin, creo que en ambos casos ellos están tocando muchas de las pasiones que se guardan en el corazón profundo del ser humano, y ellos tienen una manera muy lúcida de ponerlo en letras. Shakespeare para poderla representar en el teatro, y Cervantes simple y sencillamente para hacer sus novelas cortas, sus cuentos, sus entremeses, porque también Cervantes hizo teatro, y por supuesto pues para insertarlos en su gran obra que es el Quijote, que es la gran novela, ¿no? La idea de la novela, como lo dijera Platón. Coincido completamente con todo lo que nos acabas de decir, porque para mí la representación real del legado que nos dejan en sus escritos, en sus narrativas, en su literatura, tanto Shakespeare como Cervantes, es precisamente eso, el sello de lo que representa ser un ser humano, precisamente, ¿no? Cervantes, pues obviamente con Don Quijote nos deja esta parte de que todos tenemos un poco de locura, esa es la realidad, que todos tenemos este ímpetu de aventura, por muy tímido o por muy ermitaño que pueda ser, en algún momento de tu vida requieres de esta locura que te lleve a las aventuras. Necesitas siempre de un compinche, de un patiño, de alguien que te siga y esté continuamente contigo. Entonces estamos hablando también de temas de la amistad, de la verdadera amistad y de la lealtad. Por el otro lado, Shakespeare toma quizá temas o aspectos incluso un poco más profundos. Desde luego el amor, ¿no? Si nos vamos a Romeo y Julieta y las diferencias que puede haber en clases sociales, en familias, en distintos sectores de la humanidad. Con Otelo, pues ya lo decías hace un momento, esta parte de los celos más trágicos y los verdaderos demonios de los que estamos llenos los seres humanos. Hamlet, ya ahorita también nos platicabas un poco de ello, y quizá, como dicen por ahí, ¿no? Hamlet junto con Cenicienta han sido las obras más representadas en todos los formatos existentes, y eso es muy interesante. Y otra que me gusta mucho de Shakespeare, sin ser yo un seguidor shakespeariano en realidad, es la de Julio César, ¿no? Esta obra de Julio César, porque algo que me encanta a mí, y que si uno empieza a analizar las obras de Shakespeare, es esta afinidad que tenía con los romanos, con el Imperio Romano en particular, ¿no? Muchas de sus obras tocan este punto, y Julio César, bueno, a mí es un personaje histórico que me gusta mucho, y sin embargo, en su obra es minúscula la parte en la que aparece Julio César. En realidad estamos hablando del protagonista de Brutus, o Bruto, ¿no? Como se conoce en el castellano. Entonces, esa es la parte que tiene Shakespeare que a mí me podría gustar y ser todavía más llamativa, la parte histórica y tan arraigada que tenía del Imperio Romano, pero particularmente lo que tú nos comentabas, todos los factores, todos los elementos propios del ser humano.
se puede decir que Shakespeare y Cervantes, a ver un poco, la Biblia cuenta las historias de la antigüedad, pero son historias locales. Shakespeare y Cervantes en sus obras, por un lado, y por eso sí me parece un poquito raro, por no decir ridículo, que se les pueda comparar como si se hubieran robado, porque lo que hace Cervantes es un análisis hacia adentro de la narración, donde una historia cuenta una historia, donde una historia se cuenta, porque los personajes cuentan historias dentro de las historias. Y creo que abre los grandes temas de la modernidad de su siglo y en adelante. Quizá ya la posmodernidad va a tener otras voces y otras narrativas, pero los grandes genios son ellos, porque Shakespeare lo que va a hacer es salir de la Inglaterra, de Londres, y va a contar historias en Italia, en Dinamarca, en Escocia y en la misma, por supuesto, Inglaterra, y eso también le da un aire más de universalidad a sus letras. Por eso es que era factible, no vivíamos la globalización de hoy, pero era factible que alguno pudiera haber leído al otro sin necesariamente haberse conocido. Y me parece afortunado que no se hayan conocido y no se hayan leído, porque de esa manera no se podrían haber copiado. No, y qué va que se iban a copiar. Se notan estilos totalmente diferentes. A mí algo que me gusta mucho, mucho de Cervantes es porque se nos olvida que hablamos de Cervantes y hablamos de este gran autor, de esta gran potencia, que en realidad muchas de sus intenciones era hacernos reír. Mucho de lo que él trató de hacer con el Quijote fue tratar de representar pues a una figura cómica, una burla de lo que era la caballería, pero piensen por ejemplo en el licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera, este hombre que tiene miedo porque se está convirtiendo, se está sintiendo cómo se está haciendo de vidrio, y tiene miedo de que se le acerquen, de que, algo muy parecido a lo que estamos viviendo, de que se les acerque porque no sea que lo vayan a romper, etcétera. Es algo ridículo que lleva a la gente a hacer reír. Lo mismo con Rinconete y Cortadillo, ¿no? Que estos dos jovenzuelos que huyen de su casa con esta intención de vivir aventuras, etcétera, pero desde los propios vocablos que él utiliza están pensados y están muy bien articulados para provocar risa, para provocar entretenimiento, pero nada a partir de la risa y del entretenimiento. Entonces Cervantes empieza a profundizar hasta llegar a tocar la verdadera esencia del ser humano. Sí, por supuesto estamos hablando de un escritor, de un novelista que tenía muchos tintes, tenía la capacidad de abordarnos con distintos géneros, con varios géneros, incluso dentro de una misma novela. Cuando todos hablamos de Cervantes y se lo preguntemos a quien sea, siempre estaremos pensando inmediatamente en el ingenioso Hidalgo, en Don Quijote de la Mancha, pero es cierto lo que comentas, y hay que analizar a profundidad toda la obra que tiene Cervantes, porque esta parte de comicidad, esta parte de ironía, de sarcasmo también, que tiene la finalidad, como bien lo decía Ceci, de hacerlo reír, es bastante interesante y es el otro lado de la moneda que no todo mundo conoce de Cervantes. Por otro lado, tiene pues toda la concepción histórica de momentos entre las guerras entre musulmanes y cristianos, habla mucho también de la delincuencia, habla también de las violaciones, de la desventura, de los desamores, es decir, tiene un sinnúmero de puntos narrativos sumamente interesantes los de Cervantes. Y por el otro lado, algo que estaba comentando Juan Carlos, hemos platicado fuera de micrófonos de la Universidad de Anáhuac, este tema de Shakespeare, ¿no? De uno, existió o no existió Shakespeare, era exacto. pero por el otro lado, ¿cuánto dinero tendría que haber tenido Shakespeare para poder viajar y conocer todos estos lugares y hablar de ellos, describirlos, centrar una historia, porque pues no tenían las aptitudes como tenemos hoy en día de meterte a San Google e investigar sobre un país o sobre una ciudad? Entonces, ese es otro tema muy interesante que siempre me ha gustado como me lo ha expuesto Juan Carlos. ¿Cómo sería Shakespeare en la realidad? ¿No? Eso sería bastante interesante. Y yo creo
que él tuvo esta facilidad de hablar de Venecia y de hablar de Dinamarca, etcétera, porque eso fue también recuperar muchas leyendas y reinterpretarlas y reescribirlas para poderlas llevar al teatro. Entonces, creo que eso, digamos, esa fue pues, la gran astucia que tuvo Shakespeare. Ya me vieron que estaba yo hurgando en la biblioteca. Lo que pasa es que quería mostrarles cómo, también haciendo referencia al libro como tal, ahorita tengo 3 ediciones de El Quijote. Esta es una edición antigua, incluso ya restaurada, del Quijote. Estamos hablando de 1931. Esta que fue donde leí El Quijote finalmente, de edición Aguilar, la clásica hojita como tipo Biblia, como delgadita. También en la forma del libro nos ayuda a leer de manera distinta la obra y disfrutarla de otra forma. Y finalmente la que se hizo en la conmemoración, me parece, de los 500 años de la obra El Quijote de la Mancha. Y ahorita no me voy a meter a buscar las de Shakespeare porque no las tengo también localizadas en la biblioteca, pero hacía alusión a esto Raúl también. Aquí tengo mi edición favorita, lo siento Ceci, del Jugador de Dostoyevsky. He leído 7 veces este tramposo libro que huele a la biblioteca de mi abuelo, que está efectivamente deshojada por todos lados, que le tengo un cariño inmenso, a pesar de que no sea ni la edición más antigua y quizá ni siquiera la mejor traducción, pero a los libros se les tiene cariño y me parece que esa parte también es fundamental. Y también se le puede tener cariño al primer Kindle que se tuvo o a ese primer cuento digital que se leyó, y las nuevas generaciones también van a ir teniendo esta situación rica, y por eso hay que celebrar el libro y por eso hay que pues hacerlo leyendo de alguna manera. Fíjense que yo les platicaba que de repente Juan Carlos, dicen por ahí que uno nunca debe de prestar la pistola y jamás debe de prestar un libro, pero Juan Carlos no hace caso y me sigue prestando libros. Yo se los sigo devolviendo, yo no sé quién es más ingenuo, si él o yo, ¿verdad? Pero actualmente me prestó un libro, además como que para ahondar en mis obsesiones, me prestó un libro de Wittgenstein. Entonces, él decía, y decía Raúl con mucha precisión, que en los libros, cuando uno los va leyendo, va dejando como sus huellas, vamos dejando aquello que nos llamó la atención, y entonces en el libro no solamente estoy leyendo a Wittgenstein, sino estoy leyendo aquello que a Juan Carlos le llamó la atención, sus notas, lo que subrayó, y a veces digo, ¿cómo fue que le llamó la atención esto? Si a mí esto no me hubiera llamado la atención, y entonces agradezco la visión de Juan Carlos. Y de repente, como que estas señitas que te van dejando, bueno, pues estamos, es algo muy bonito leer un libro que fue leído por otra persona, y eso solo se logra con los libros físicos. Dicen que hay 2 clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven. Les estoy diciendo. Raúl, ¿alguna palabra final antes de cerrar el programa? No, nada más, yo estaba interrumpiendo ahí a Ceci mientras hablaba por esta situación de la tecnología. Solamente decirles que me encanta que sigan manteniendo ese espíritu combativo entre Nabokov y Dostoyevsky aún a la distancia. Seguiremos, mi querido Raúl. Vamos despidiendo el programa, mi querida Ceci. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Por favor, escúchenos en Spotify y en Himalaya. Síganos en Radio Anáhuac, en Código Libre. Bienvenidos siempre. Los esperamos la próxima semana. Conserven sus libros favoritos. Raúl Sanz, perdón, pues es que está medio raro aquí el delay, pero me despido y nos escuchamos sin duda la siguiente semana. Cuídense mucho y lean mucho. La invitación a cuidar los libros, a guardar los que tengan, y nos escuchamos la próxima semana, no sin antes agradecer mucho a Inés Rendón y a Valeria Martínez por hacer esto posible a distancia, y al resto del equipo, a Brandon, a Ángel, a Daniela Garcé, al resto del equipo. Nos escuchamos la próxima semana, síganse conectando. Autor desconocido.
Muy bien, chicos, pues bienvenidos a esta sección de lo desconocido. Y en esta sección a mí me gustaría darles algunos datos en torno al libro. Fíjense que la palabra libro tiene un origen latino porque los romanos le llamaban liber a la corteza interna de los árboles de donde se obtiene el material del papel. Entonces, de liber evolucionó la palabra a la palabra libro. Los primeros libros de los que se tiene noticia no tenían título. Qué curioso, ¿verdad? Hoy que le damos tanta importancia al título, en aquellos años, cuando empezaron los primeros libros, no tenían un título. Los títulos, los libros, ¿cómo se reconocían entonces? Se reconocían o eran nombrados, si acaso, por la primera frase, el primer renglón que había sido escrito, es decir, por el renglón inicial. Anualmente, como ya lo hemos platicado a lo largo del programa, la UNESCO dice que es el Día Internacional del Libro y entonces determina cuál va a ser la capital mundial de la lectura. Entonces, Kuala Lumpur es la ciudad que tiene esta distinción para el 2020. Kuala Lumpur es este año la capital de la lectura. Pero en el 2021 será Tiflis, que es la capital, más bien que está en la República de Georgia, será la capital del libro. Nueva Delhi ha tenido esta distinción en el 2003, Madrid fue en el 2001, Amberes, Montreal en el 2005, Turín en el 2006, también países latinoamericanos, Bogotá en el 2007, Ámsterdam en el 2008, Beirut en el 2009, Buenos Aires, Atenas en el 2018, en fin, es una capital de lectura itinerante. Hay un enigma, fíjense qué curioso enigma. Hay un libro que se llama Gatsby, G-A-D-S-B-Y, que es un libro que fue escrito por Ernest Vincent Wright, que contiene alrededor de 50,000 palabras. Bueno, ninguna de esas palabras tiene la letra E. Qué curioso, ¿verdad? Otra curiosidad de los libros. El libro más largo se llama The Realms of the Unreal de Henry Derger y tiene más de 15,000 páginas. Imagínense nada más de lo que estoy hablando, 15,000 páginas y fue distribuida en 15 volúmenes y se escribió a lo largo de 7 años. En Egipto, las bibliotecas se conocían como el tesoro de los remedios porque alivian el peor de los males, que es ¿cuál? Evidentemente, la ignorancia. La biblioteca más grande del mundo es la del Congreso de los Estados Unidos. Se llama Big Bibliothèque. Tiene 138 millones de documentos. Repito, 138 millones de documentos y resguarda los dibujos de la luna de Galileo, por ejemplo. El primer libro impreso, todos lo sabemos, fue la Biblia y nada más y nada menos que fue hecha por el impresor por excelencia, Gutenberg. El autor con más libros publicados no es un autor tampoco tan conocido, es el brasileño de ascendencia japonesa, Ryohei Inoue. Él ha producido nada más, fíjense cuántos, 1,086 títulos en 70 años de vida, 1,086, o sea, este hombre no se ha separado de la pluma en todo el tiempo. ¿Y qué creen? ¿Cuál se imaginan que es el libro más robado del mundo? El libro de récord Guinness. Este es el libro que desaparece más frecuentemente de las bibliotecas públicas del mundo. ¿Pero qué creen? Que la lectura también ha traspasado el ambiente de la literatura y como ustedes han estado viendo, hay muchos pintores que se han dedicado a pintar a personas leyendo. Es hermoso ver cómo, por ejemplo, Rubens, que fue la primera imagen, cómo podemos captar esta concentración que necesitamos para leer, esta manera de escindirnos del primer plano del mundo en el que estamos para entrar en un mundo alternativo. Y yo creo que es cualquiera que seamos aficionados a los libros, entendemos perfectamente que el libro nos abre otros escenarios, nos da posibilidades de entender otras situaciones, nos lleva a conocer otros países que tal vez de otra manera no habríamos podido conocer, porque ¿cómo podríamos conocer la Ítaca si no hubiera sido gracias a los versos de
de Homero? ¿O cómo podríamos haber entrado al infierno si no hubiera sido por los versos de Dante? ¿O cómo podríamos haber visto los molinos de la época del Siglo de Oro si no hubiera sido por Cervantes? ¿Y cómo conoceríamos esta situación de mujeres que quieren usar velo si no hubiera sido a través de Nieve de Pamuk? Es decir, todos estos libros que son este origen y festejo, este amor entrañable que tenemos, son aparatos que nos llevan a viajar, que nos llevan a entender, que nos llevan a sentir, que nos llevan a apasionarnos. Por eso, hoy quise compartir estos datos chistosos, especiales, únicos de esto que estamos celebrando que celebramos el 23 de abril de cada año, que es el libro.